buenas tardes a todos. Gracias a Deuman por la invitación. Creo que este panel tiene un reto grandísimo, inmenso, que es que somos el obstáculo entre ustedes y su almuerzo, así que vamos a tratar de hacer esto lo más informativo e interesante posible. Hemos dividido este panel en 3 bloques. Me acompañan, ya los presentaron, pues Marieli Ponciano, directora ejecutiva de Nubi, Nueva Vida para los Residuos, Javier Fernández, ejecutivo de Plásticos Multiform, miembro de la directiva nacional de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y Yulisa Báez, directora ejecutiva de ADOCEM, Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland. Entonces, les decía que hemos dividido este panel en 3 bloques, cada uno de altísimo interés y que esperamos pues también les resulte hacia ustedes. Primero arrancaremos con el tema de cuál es el marco actual en torno a la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador. La definición o el acrónimo me deja fuera 2 componentes muy importantes, que son los comercializadores y los importadores, y que como manufactura local nos vamos a asegurar siempre de que las autoridades no lo dejen fuera en estos ejercicios, en estas tareas que tenemos por delante como sector. El segundo punto tiene que ver retos relativos a educación y concluiremos con acciones a futuro para dejarlos ahí a ustedes al tanto de lo que tenemos pendiente por delante. El marco actual. Ustedes saben que tenemos una ley, la Ley 225-20, 5 años de aplicación, que es la que establece en nuestro ordenamiento legal todo lo relacionado con la responsabilidad extendida del productor. Es bueno recordar que la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador, pues incluye y está enfocada, según el mandato legal, en 7 productos prioritarios. El Ministerio de Medio Ambiente tiene facultad de ampliar esta lista, según dispone la misma ley, pero es bueno que sepan que esta es una ley que se encuentra en proceso de modificación. Hoy tenemos la muy buena noticia de que el Senado de la República, luego de haber concluido los procesos constitucionales del lugar en el mes de agosto, envió en esta semana al Poder Ejecutivo la ley para que, en atención a un comentario que había hecho el presidente Abinader hace unas semanas, iba a ser objeto de observación. Estamos pendientes de ese documento al día de hoy. Nosotros, como gremio, compartimos públicamente nuestras preocupaciones respecto a algunos artículos que se incluyeron en la propuesta de modificación porque entendíamos que se ponía en riesgo la eficiencia de la normativa, creaba incongruencias profundas en sectores tan importantes de la economía como es el sector productor de cemento, que ya Yulisa les contará un poquito, y que impactaban negativamente tanto a la industria como a un proceso eficiente de gestión de residuos sólidos en el país. Entonces, por lo pronto, la REP se ha integrado por parte del Ministerio en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, en el plan HIRS, y en el Reglamento General para la aplicación de la REP, que está en proceso de consulta pública por parte del Ministerio. Un proceso que ya terminó acorde a la ley, pero que digamos que entendemos que antes de que termine el año pues podremos ya contar con ese importante documento que complementa la Ley 225-20. Así que vamos ahora a las preguntas. Marieli, ¿cuáles reglamentos o normativas, en adición a las que hemos mencionado, están pendientes para garantizar una aplicación efectiva de la REP en el país? ¿Y cómo Nubi, la organización que representa, está apoyando la implementación de la misma? Buenas, muchas gracias, Mario. Tal como tú mencionas, existe un reglamento general de responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador que, abundando lo que mencionas, el Ministerio ya concluyó la consulta pública. Nos informaron esta semana que en la página del Ministerio ya está cargada una matriz resumen con los comentarios recibidos y cuáles fueron acogidos y cuáles rechazados, o sea que lo pueden consultar directamente. Independientemente de ese reglamento, que como ya está en su fase final de proceso para envías a su aprobación, aún faltan reglamentos complementarios a este y van a ser precisamente los planes específicos de 6 de los 7 productos priorizados en la Ley 225-20. Está aprobado el de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde el año 2023 y hay pendientes otros 6 residuos que, amén de que van a tener su reglamento general, hay ciertas especificaciones por el tipo de residuo de que se trata, de que hay que regular haciendo unas individualizaciones
Y esos son los reglamentos que entonces, una vez aprobado el general, va a comenzar a trabajar el ministerio. También el ministerio nos ha informado que habrán algunas guías complementarias a estos planes específicos. Una guía para elaborar los planes de manejo de responsabilidad extendida, y todo eso se deriva de la ley 225-20, o sea que se está trabajando en un proceso que lleva una serie de pasos, pero ahí se está avanzando y estamos viendo cómo ya vamos hacia la implementación. Ahora bien, desde NUBI, nosotros le decimos a las empresas, les informamos cómo está todo el proceso legal, pero le decimos, podemos comenzar desde ya. Y es por eso que NUBI como gremio, cuyos objetivos institucionales son promover la economía circular y algo muy particular que es la formación de sistemas de gestión individuales y colectivos, que son lo que la ley menciona para que se pueda implementar la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Entonces, desde NUBI estamos apoyando, dando asistencia técnica, coordinando a las empresas que están alrededor de los diferentes productos priorizados para que comiencen a dar pasos, estamos promoviendo eso, que comiencen a organizarse y que comiencen a trabajar para la implementación de esta responsabilidad extendida. Muchas gracias, Mariel. Y ahora pasemos a Javier para conocer esa perspectiva de un protagonista del sector industrial, sobre todo de productor de plástico en el país. Javier, aunque la REP impulsa la recuperación de los residuos, también incluye disposiciones adicionales sobre fomentar y promover la elaboración de productos o utilizar envases o embalajes que sus características de diseño, fabricación o utilización minimicen la generación de residuos. Digamos, el ecodiseño. ¿Cómo puede el ecodiseño convertirse en una herramienta central para impulsar la REP en el país? ¿Y cómo lo están viendo ustedes como empresa? Fíjate, Mario, gracias por la pregunta. El ecodiseño es un eslabón clave en la responsabilidad extendida del productor. La forma en que nosotros diseñamos los productos tiene que contemplar la vida entera del análisis de vida del producto, desde la fuente donde vienen los materiales, los procesos que se usan para fabricarlo y al final la disposición final. Muchas veces inventores, emprendedores, cuando diseñan productos, no toman en consideración la parte final, ¿verdad? ¿Qué se hace después que el consumidor lo usa? Siempre cogen en cuenta lo económico, la parte mercadológica, la parte técnica de fabricación. Pero para ecodiseñar un producto, tiene que partir de la fuente. De una materia prima que sea preferiblemente fuente renovable o reciclable, que tenga poco impacto en el ambiente, con una huella de carbón neutra o mejor que sea regenerativa. Luego en el proceso también hay cosas que podemos hacer como fabricantes para mejorar la generación de emisiones de CO2 o reducir el impacto de la huella. Y al final, en la disposición final, hay que contemplar una forma de recuperar los materiales a través de un desensamblaje, diseñar para que sea fácilmente reciclable, a poner programas de depósito y programas de retorno que permitan que unos productos se puedan usar más de una sola vez. Hay muchas cosas avances que se han hecho aquí en el país para el tema de ecodiseño, pero entiendo que todavía hay mucho por hacer. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Ayer yo estaba hablando con una productora de snacks, de papitas fritas. Yo le pregunto, ven acá, cuando yo abro esa funda, yo veo como que está media vacía. ¿Por qué ustedes no recortan la funda a la mitad, se ahorran ese material, ¿verdad? Menos material de empaque, menos impacto en el ambiente, y te va a salir la mitad del precio? Y me dicen, bueno, ¿sabes qué pasa, Javier? Por temas mercadológicos, si yo recorto el tamaño de mi empaque y lo pongo en góndola, va a parecer más pequeño que el de la competencia. Entonces, a veces cosas tan sencillas, así que nosotros como consumidores y fabricantes no lo ven, puede causar un impacto en la forma que nosotros diseñamos los productos. Y a veces, bueno, requiere acuerdos entre empresas o a veces un apoyo de las regulaciones para estandarizar una forma más práctica y más sostenible de fabricar las cosas. Gracias, Javier. Yulisa, hablamos un poco ya de sistemas integrados de gestión, hablamos un poco de ecodiseño. Creo que sería oportuno escuchar de tu parte un poco respecto a valorización y el rol que pudiera jugar el sector que representas
en fomentarlo, acorde al mandato de la ley 225-20, y también cómo pudiera toda la narrativa de la ley en torno a coprocesamiento ser de utilidad para ustedes para poder colaborar en lo que es la implementación de la REP aquí en el país. Sí, buenas tardes. Primero quiero tomarme brevemente un tiempito para felicitar a Deuman por esta organización. He tenido la oportunidad de participar en las dos versiones anteriores y realmente ha ido evolucionando y lo ha ido haciendo para bien. Así que felicidades. Con relación a tu pregunta, Mario, yo creo que aquí es muy importante que entendamos bien en qué consiste esa jerarquía de residuos, y cuando hablamos de valorización de los residuos, ¿de qué es que estamos hablando realmente? Se habla de reciclaje, se habla de recuperación, y Javier mencionaba algo muy importante y es la disposición final. Luego que esos desechos, que esos residuos pasan por todo un proceso ya de reciclaje, que se decide que no va a haber una disposición, o sea que no hay más nada que hacer con ellos. No, definitivamente no queremos que vaya a un vertedero. Entonces, ahí es cuando entra el concepto de valorización de residuos. Y la importancia de esto se da porque esos residuos, ¿verdad?, se pueden convertir se puede agregársele una vida útil, que puede ser dentro de dos perspectivas. Una perspectiva que, ¿verdad?, los técnicos expertos llaman material, es decir, que esos residuos pueden utilizarse como una materia prima nueva o como sustituto de una materia prima en determinado producto. Y está vamos a decir que es el más común, que es el tema de la valorización energética de esos residuos, es decir, convertir esos residuos en energía, en combustible para determinados procesos. Entonces aquí viene la relación directa y por qué tiene tanta importancia para la industria productora de cemento de República Dominicana que la valorización de residuos sea una realidad en nuestro país. La industria productora de cemento a nivel mundial, ¿verdad?, ha valorizado los residuos desde hace muchísimos años. Adocen, como entidad que agrupa las principales empresas productoras de cemento en el país, desde el 2011 aproximadamente, hemos estado tratando de colocar, vamos a decirlo de ese modo, dentro de lo que es las autoridades, el tema del coprocesamiento. Y así se logró con la promulgación de la ley de gestión de residuos en el año 2020, hace aproximadamente ya, 5 años. Y es desde allí donde se puede decir que se desprende todo lo que sería esa importancia del marco jurídico y también el marco técnico que se requiere para hacer de la valorización de los residuos, sobre todo en los hornos cementeros, una realidad en República Dominicana. En relación al REP, ¿verdad?, es importantísimo, o sea, vamos a decir que es la base para poder lograr que se ponga orden y que se ponga una estructura que garantice que esos residuos pudieran llegar y pudieran valorizarse en una industria como la del cemento. ¿Por qué? Porque eso va a poner orden, como les decía, y ese marco va a definir todo lo que va a agregarle esa responsabilidad que se requiere, como decía Mario, no solamente a los productores, sino también a los importadores, a los comercializadores, de qué se va a hacer con esos residuos al final de su vida útil. Entonces, el coprocesamiento, como nosotros le llamamos en la industria cementera, procura precisamente como ser una solución para la disposición final de esos residuos de diferentes sectores, de diferentes industrias. Entonces, de ahí que la responsabilidad extendida del productor, que esa norma, de que ese reglamento, de que todos los, como mencionaba Mariel, y de todos esos reglamentos técnicos que todavía se necesita desarrollar para fortalecer la misma ley 2520, pudiera llevarse a cabo para que se pueda ampliar y que sobre todo sea algo sostenible. Y que en ese proceso de delimitación de la norma, de coprocesamiento, los aspectos que queden pendientes de aclarar de la ley 225-20, se haga de la mano con el sector cementero, que es el que conoce cómo funcionan sus hornos y cómo pueden convertirse en parte de la solución para la gestión de algunos de los residuos que están priorizados en la ley 225-20. De la mano, no es sorprendidos de un día a otro con cambio en la normativa. Pero seguimos. El segundo bloque que hemos establecido para ustedes tiene que ver con acciones de educación, que es evidentemente uno de los retos más grandes que tenemos
en lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas de responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador en el país. Por esa razón es que desde la IRD, junto con NUBI, nosotros de manera constante estamos promoviendo espacios de capacitación para nuestros socios. No solamente para traducir lo que dice el marco legal, sino también para ayudarlos a ir adelantando sus trabajos. Y por eso estamos hablando de NUBI, que tiene el primer sistema integrado de gestión en el país, conformado incluso antes de que entrara en vigencia la ley del año 2020. Y, por ejemplo, ahora mismo tenemos un ciclo de webinars que está enfocado en la ley 225-20 y que tuvo un aspecto también de aterrizaje en la REP. Es decir, que constantemente estamos compartiendo estos insumos con nuestros asociados, que son protagonistas, pero no son los únicos protagonistas. Cada uno de los que está aquí en el día de hoy, como también lo es el Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso de Desarrollo Sostenible y las municipalidades, tienen obligaciones que se derivan de la misma Ley 225-20 y del marco normativo del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el sector industrial por sí solo, la municipalidad por sí sola, el ministerio por sí solo, no van a poder lograr cambios en los patrones o en los hábitos de gestión de residuos en el país. Esto debe hacerse de manera mancomunada, conjunta. El panel anterior dio algunas pinceladas en ese respecto, pero es entendible de que si somos irresponsables en la gestión de residuos de nuestros propios hogares, pues no podemos pretender que en el país ya podamos hablar de que estamos en plena implementación de la Ley 225-20. Entonces, Marieli, ¿cómo NUBI apoya esas acciones de educación tan necesarias para las empresas y para la población en general, porque no está limitado a los que son miembros de NUBI o los miembros de la IRD? ¿Cómo ustedes han estado pues implementando ese plan para lograr un cambio de cultura en la forma de gestionar los residuos acá? Bueno, la educación es una piedra angular importante dentro de los objetivos de NUBI y lo hacemos, como tú dices, desde muchas perspectivas. Junto con la IRD estamos desarrollando diferentes espacios de capacitación. Y ahí yo puedo decir que alrededor, hace un año hacia atrás, hacia hoy, hemos capacitado alrededor de 300 personas de diferentes empresas. ¿Cómo lo hemos hecho? Conversatorios de actualizaciones del marco legal, cursos, talleres de capacitación y formación, los webseminarios, el ciclo de webinars, muchos de los cuales yo lo estoy viendo aquí, o sea que son testigos de lo que estoy diciendo, que han escuchado de NUBI, IRD, han escuchado directamente qué es lo que está pasando y no solamente qué dice el marco legal, sino cómo llevar esto a la práctica. Y hemos podido responder preguntas, interrogantes y todo eso. Eso es importante porque ya lo estamos llevando a cabo con las empresas de cómo es que esto se va a poner en práctica. Pero con la población en general, el abordaje es diferente. Nosotros tenemos en marcha un sistema integrado de gestión, como Mario dijo, que es NUBIPET o la sociedad recolectiva. En este sistema se quiere que la gente separe sus botellas plásticas de PET y la lleve a un punto de una forma voluntaria, sin devolverle nada a cambio. ¿Y cómo se logra eso, señores? Con educación. Carlos mencionó en el panel anterior el cambio de cultura. Y yo dije, sí, es mi día a día. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hacemos la parte de comunicación para ese sistema NUBIPET? Primero hay una parte muy general que queremos llegar como a la población en general a través de redes sociales, a través de prensa, media tours, artículos, y así intentamos impactar a personas que pueden vernos en alguno de esos canales. Ahora bien, hay empresas que tienen, empresas, instituciones, comercio, que tienen un punto NUBI instalado. Y ahí viene nuestra tercer tipo de educación, que es la más directa. Cuando nosotros instalamos un punto NUBI, nos encargamos de dar una charla de sensibilización. Son unos minutos, es una hora, es 20 minutos, a veces en las aulas son 15, 20 minutos. Pero en ese espacio de tiempo, nosotros queremos impactar a las personas que nos escuchan sobre por qué yo voy a hacer esto. Y yo siempre les digo, no es qué voy a hacer, eso se dice en 2 o 3 minutos, separa esta botella, échala aquí, échala allá. Es por qué yo voy a hacer eso. Porque eso es importante para el medio ambiente, porque eso es importante para nuestro país. Y en esos minutos
nosotros hacemos esa charla y logramos ese impacto. Nosotros podemos decir hoy que hemos dado una charla directa, o sea que personas nos han escuchado directamente a más de 25,000 personas. La mitad de estas son estudiantes, porque han sido en centros educativos públicos y privados, pero en ese espacio queremos lograr ese impacto. Ya he tenido testimonio de padres que dicen a veces, sí, el niño escuchó y ahora no me deja botar esa botella en otro lado. Entonces yo dije, bueno, si no escucharon 20 niñitos en un aula y 8, 6 asimilaron eso y lo llevan a su diario vivir, ya estamos ganando. Entonces eso estamos haciendo desde nuevo. Muy bien, muy valiosa esa práctica constante de Nubi para tratar de pasar estas pinceladas educativas en centros educativos. Javier, ahora que hablamos sobre el tema de ecodiseño y de todas esas iniciativas de educación que nosotros también como ARD y Nubi hemos pues tratado de coordinar en torno a ese tema, quisiéramos escuchar de tu parte, de nuevo como protagonista, ¿cuáles sectores productivos entiendes que tienen mayor potencial de aplicar ecodiseño y de beneficiarse de hacer esa inversión inicial? Estamos hablando de plásticos, envases, electrodomésticos, construcción. ¿Cómo ves el asunto? Y desde el punto de vista de incentivos, sean fiscales o incluso regulatorios, ¿qué tú entenderías que debería ser el camino a seguir para poder motivar el tema de ecodiseño aquí en el país? Bueno, definitivamente hay que poner prioridad, tratar de abarcar y buscar la circularidad a todo lo material que es importante llegar. Hacerlo todo junto es muy difícil. Entonces hay que hacer un triage, ¿verdad? Hay que comenzar a notar los volúmenes más grandes. Los plásticos, a pesar de ser un 12% de los residuos municipales, obviamente tienen un rol protagónico. Dentro de ese 12%, la mitad son envases y embalajes. Entonces es digamos, un punto fácil por dónde comenzar, porque es fácil de identificar, es abundante. Recuerde que reciclar, cualquier proceso industrial requiere economía de escala. Entonces, obviamente es un punto prioritario para el envase y embalaje. Podemos comenzar, obviamente no hay una solución para un one fix all para todos los materiales, porque hay como 250 tipos de plástico que se usan para el reciclaje, para la fabricación de embalaje. Y eso creo que puede ser parte del problema. Todos estos materiales no son compatibles, como los líquidos. Tú tienes aceite y agua, lo mezclas, ¿qué hacen al final? Se separan, no son compatibles. Entonces, cuando tú llevas tantos materiales incompatibles a un proceso de reciclaje, a veces se dificulta el proceso y estorba, y no solamente daña calidad, pero lamentablemente puede coger que un bache no sea reciclaje mecánicamente y tiene que luego destinarse a incineración para recuperar la energía. Entonces, hay que rediseñar, ¿verdad?, estos productos, hablando de ecodiseño, para estandarizar la forma en que se fabrican. Creo que hemos hecho muchos avances, mucho antes de la ley de residuos. En el sector de bebidas, por ejemplo, se hizo un acuerdo de autorregulación donde acordamos que no se iban a usar cierto tipo de materiales que dificultan el reciclaje. Colores exóticos, etiquetas como PVC que son difíciles de reciclar. En sí hay una lista bastante larga. Sí, todavía hay oportunidades. O sea, tú vas a un centro de valorización y tú ves un grupo de materiales que tienen un color ámbar o plateado, dorado, y el reciclador dice, no, lamentablemente esto no tiene valor comercial y hay que mandarlo a incinerar. Entonces sí hay oportunidad ahí. En la parte de construcción, obviamente hay muchos residuos que se generan en la construcción, casi 100-1 en el volumen de plásticos. Claro, estos son materiales que no se consideran un solo uso. Un edificio te dura 20, 30, 50 años. Entonces quizás no está preponderante. Pero hay oportunidad ahí también. Diseñar para demolición, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar porque obviamente hay muchos materiales mixtos en la construcción, metal, cemento, entre otros, cerámicas, cristales. Si podemos ensamblar, tomando en consideración el diseño inicial, va a ser mucho más fácil luego recuperar esos materiales y que sirvan de agregado para una próxima construcción. Hay muchas cosas que podemos hacer también con los RAI, con el electrodoméstico, a pesar de que ya tenemos el reglamento aprobado, todavía falta infraestructura para un desensamblaje, digamos, que respete el ambiente. Pero actualmente, si ustedes van a la avenida ecológica, ustedes van a ver una práctica no ecológica. Hay mucha gente dándole mandarriazo a nevera y estufa para sacarle los materiales. Entonces, si podemos, digamos que diseñar también para que sea fácil desensamblar y que no requiera fuerza bruta,
bueno, eso también va a ayudar mucho a recuperar los materiales y que se vuelvan a insertar en la economía. Hay muchas ideas y eso es precisamente lo que nosotros hacemos tanto en ARD como en UBI, de ir tomando nota de todas estas propuestas, de los retos, para de una manera u otra pues tratar de enfocarnos y visualizar mejores prácticas en otros países que quizás hayan superado estas experiencias o estas situaciones y ver cómo lo implementamos aquí en el país. Y en ese mismo sentido, Yulisa, visualizada la experiencia y mejores prácticas en torno a la industria del cemento en otros países, quisiera que compartieras con nosotros qué ustedes visualizan como retos como sector en torno a la implementación de la REP aquí en el país. Sí, mira, la experiencia de otros países, y quizás vamos a hablar no solamente de Europa, ¿verdad?, sino también de países de Latinoamérica, han podido ir progresando, para decirlo de esa manera, con lo que es todo lo que es el tema de la valorización de residuos en la industria cementera. Y hay muy buenos ejemplos. O sea, tú tienes, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene su ley REP desde el 1991. Y lo que se está sustituyendo o se está valorizando, por ejemplo, en la industria del cemento anda alrededor del 60-70%. O sea, se está utilizando residuo como combustible en los hornos cementeros en esas proporciones. Te vas a Chile, te vas a Colombia, que también tienen su ley establecida, y se ha ido avanzando en ese proceso. Entonces, cuando tú ves eso, ¿verdad?, desde otra óptica y lo traes a la experiencia o a las necesidades y retos en República Dominicana que tenemos como industria, yo no quisiera volver a mencionar el tema del marco jurídico. Es necesario el tema de los reglamentos técnicos. Ahora bien, sí me gustaría destacar, y quizás me voy muy reforzando lo que estaban diciendo mis compañeros aquí, y es que se requiere, aparte de, por supuesto, como digo, de ese marco regulatorio sostenible, que sea consensuado con nosotros, se requiere una capacidad y una adecuación de los conocimientos del sector que nos regula. Estoy hablando del Estado. Muchas de las iniciativas que nosotros como empresa, como industria, y hablo por la industria del cemento, podemos poner a disposición de todo lo que es la gestión adecuada de los residuos, requiere de un conocimiento técnico, de un conocimiento que va mucho más allá de simplemente definir un reglamento o definir una ley, porque nos ocupamos muchas veces de cumplir con lo que nos toca, pero no profundizamos y no nos sentamos con los diferentes sectores. Entonces, ¿qué ha funcionado? Porque conocemos muy bien esa experiencia de otros países. Ha funcionado mucho esa relación, tanto entre el Estado como los sectores productivos, para trabajar en conjunto todo lo que tiene que ver con la valorización de los residuos. Se han incluso hecho alianzas público-privadas. O sea, hay una cantidad de herramientas que se pueden dar para que se pueda construir ese esquema o ese sistema de valorización de residuos que nosotros como industria queremos que se implemente en República Dominicana. De igual modo, y creo que es algo sumamente importante también, es que a través de la red podemos garantizar, en cierto modo, se puede garantizar esa calidad o esa continuidad del suministro de residuos. O sea, no es tan fácil. Nosotros tuvimos una experiencia cuando comenzamos a hablar de este tema de coprocesamiento y valorización de los residuos. Salimos hasta en las primeras planas de los periódicos y decía así mismo, un titular, decía, la basura ya no vamos a tener el problema de la basura porque la basura se puede consumir en los hornos cementeros. Nada más lejano de la realidad. Porque primero, no todos los residuos pueden coprocesarse, pueden valorarse en la industria. Dentro de lo que están ya identificados en la red, por ejemplo, están los neumáticos, que es uno de los materiales que más potencial calorífico tiene para poder usarse en los hornos cementeros. Y hay una cantidad de detalles que hay que tomar en cuenta y que hay que capacitarse, hay que consultar a los sectores para que verdaderamente cuando tengamos algo que podamos mostrar, que podamos implementar, lo hagamos de la forma correcta y sobre todo, y vuelvo a reiterar la misma palabra, que sea sostenible en el tiempo. Eso es muy importante y creo que da un buen pie de entrada al próximo bloque
que nos compete y que tiene que ver con acciones a futuro. Yo creo que es bueno mencionar el contexto también, escuchando a Yulisa hablar del sector, de que aunque no se ha identificado como un producto priorizado en la ley 225-20, nosotros como NUBI y AIRD hemos estado también hilvanando todo lo relacionado a un eventual sistema integrado de gestión de los residuos de la industria de la construcción y la demolición aquí en el país. Con lo cual esperamos dar noticias positivas pronto respecto a ese tema y que denota el interés del sector industrial en siempre ir delante de lo que son las expectativas de la sociedad o bien el mandato de la ley, ir siempre un paso más allá. Y el mismo Javier mencionaba de acuerdos que se han ido firmando a lo interno del sector industrial y pongo de relieve uno que se firmó el año pasado en donde un buen grupo de empresas, miembros de nuestro gremio, hay varias acá, firmaron un compromiso de utilizar por lo menos un 5% de resina reciclada en sus botellas de plástico PET, en las que produzcan o las que utilicen. Y estamos también preparando lo que sería un levantamiento, porque ya el año se cumplió ahora en el mes de septiembre, para comunicar cómo vamos con la implementación de ese acuerdo y también cuáles serían unos objetivos adicionales a futuro en torno al mismo. Es decir, eso da un ejemplo claro de que como sector siempre estamos, cuando nos dejan, ir pensando un poquito más allá para dejar nuestra huella en la sociedad. Importante también mencionar que ya se habló aquí sobre la hoja de ruta, ese esfuerzo derivado de un acuerdo entre el Foro Económico Mundial y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, del cual orgullosamente la AIRD funge como secretaría. Iniciamos a articular el mismo en septiembre del 2024 y se lanzó en Nueva York en septiembre de 2025, un año de intenso trabajo para poder identificar cuáles esas tareas, esos objetivos que de aquí al 2040 nos va a permitir, de la mano con el proceso de implementación de la ley 225-20, de que tengamos un país libre de residuos mal gestionados de plástico. A futuro, Marieli, ¿cómo se está organizando el sector privado para cumplir con la REP, que es el tema que nos une en el día de hoy? Ya se está organizando, Mario, porque ya se está hablando mucho del tema. Nosotros comenzamos a escuchar hablar de REP 2014, Yulisa, 14-15 por ahí, más o menos. La ley era un anteproyecto y todavía había una reacción de rechazo, de no, ¿qué es eso? No queremos eso. Pero ya hoy, ya la REP es una realidad. Ya eso está en la ley, eso está aprobado y ahora lo que se está buscando es cómo la vamos a cumplir, cómo se va a llevar a cabo. ¿Cómo se está preparando? Bueno, a nivel de los gremios, lo que se está trabajando es de mantener a las empresas actualizadas en cómo está el marco legal, es lo primero. Ya mencionamos todas las acciones de capacitación y estamos trabajando, dirigiendo procesos para formar los sistemas de gestión. ¿En qué consiste esto? NUBI tiene un gran reto y es que la gente piensa que como tiene un sistema de gestión es solo botellas plásticas y que no vamos a trabajar con más nada. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no podemos recolectar otro residuo que no sea botellas plásticas porque no tiene un sistema armado que haga su recolección y posterior valorización. Y estamos armando esos otros sistemas. Ya Mario mencionó uno que tiene un tiempo, el de residuos de construcción y demolición, pero sin embargo hay otros sistemas que se están estructurando. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay por ahí unos sistemas individuales y hay un colectivo también que estamos organizando muy avanzado y que en su momento ya lo conocerán. Y todo este proceso de conformar los sistemas de gestión toma un tiempo, porque primero tú tienes que sentar en una mesa a empresas que son competidoras en el mercado. Si tú pones lo mismo que la empresa A, B y C ponen lo mismo en el mercado, son competidoras. O ponen pila y batería, o ponen aceite, o ponen cualquiera de los productos priorizados. Y con esas empresas hay que entonces definir cómo vamos a llevar a cabo la red. Y esto no es una receta mágica, porque hay un sistema que recoja botellas, no significa que es la misma forma de recoger neumáticos o aceite. Entonces es otra cosa, hay que comenzar de cero, hay que ver, estimar costos, hacer modelos de negocio, que lo mencionaban también anteriormente, nuevos modelos de negocio que van a surgir en el país. Entonces,
todo ese proceso lo estamos llevando a cabo con las empresas y es un proceso de preparación. Por ahí también con AIRD tenemos un espacio que se llama Mesa de Envases y Embalajes, donde hemos tenido también acercamiento, mapeo con algunas empresas, quiénes son los que ponen en el mercado envases y embalajes, mucha gente, y qué podemos ir haciendo para prepararla. En su momento hemos tenido reuniones con neumáticos, o sea, es como comenzando a dar pasos. Hay algunos grupos que van más adelantados que otros, obviamente, pero se están dando pasos. Y otra cosa en la que estamos viendo también que el sector privado tiene una gran importancia en el tema de la red, es el tema de la valorización, como dijo Yulisa. Pero hay una parte que se valoriza, que se puede valorizar en los hornos, y hay una parte que va a reciclaje. Aquí no existe una infraestructura de reciclaje que pueda convertir todos los tipos de residuos. Sin embargo, hay movilizaciones, inversiones del sector privado para poder montar esa infraestructura, que es importante en todo esto de la red, porque se pueden formar los sistemas, podemos separar en origen, podemos llevar materiales separados para no llevarlo a disposición final, y luego ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo vamos a seguir exportando por siempre. Entonces ahí también es algo en que se está viendo un avance. Ya contamos con una planta de PET que no existía en el país, y ya eso, grado alimenticio, que es la mayor calidad que se le puede dar, hacer una resina que se puede usar en bebidas otra vez. Entonces se está avanzando en este tema, ya forma parte de la agenda, no es, ya siento que el discurso ha cambiado a ¿qué es eso? A cómo lo vamos a hacer. O sea que por ahí creo que vamos a avanzar. Que eso también identifica un cambio cultural, por lo menos de este lado, muy importante. El pasar a quizás rechazar o ignorar cuál era el detalle o qué implicación iba a tener para mi empresa o mi sector, a ese espíritu de apertura que sentimos y vemos cada día, tanto en AIRD como en Nubi. Una linecita, Mario. Y cuando un sistema ya está formado, no es lo formé y ya, sino nosotros seguimos dando acompañamiento al sistema de información. Con el sistema de botellas, cada día estamos buscando empresas que se unan, hacer alianzas y acuerdos interinstitucionales como el que tenemos con el Ministerio de Educación, para poder ampliar ese sistema, poder llevarlo a otras regiones del país. O sea que no solamente formar el sistema, cuando se forma el sistema, ahí comienza la operación del sistema, y ahí ya todo un conjunto de acciones que hay que hacer para educar, para que el sistema crezca y que cada vez logre un mayor volumen de recuperación. Estamos en eso, se evidencia que estamos en eso como sector. Javier, igual, mirando a futuro y digamos que también tomando en cuenta las experiencias a nivel internacional, ¿qué oportunidades tú visualizas para, de nuevo, en torno al tema de ecodiseño de envases y embalajes, incorporar materiales reciclados o materiales renovables? Claro, te voy a ampliar un poco la pregunta, no solamente oportunidades, pero retos. Y le voy a dar un ejemplo práctico, ¿verdad? De por qué a veces es tan difícil ecodiseñar un producto. Yo fabrico fundas para el sector bananero, estaba hablando con Maribel Chala de eso ahorita. Son de plástico tradicional, aunque tenemos un problema de reciclaje, estamos buscando una alternativa más sostenible, ¿verdad? De una fuente renovable, que sea compostable, porque las fincas tienen su proceso de compostabilidad. Entonces encontramos una materia prima hecha de maíz, ¿verdad? Una fuente renovable, huella carbón neutro, porque la planta de maíz absorbe CO2. Fabricamos la funda, la colocamos en el campo, protegió el banano. Y cuando terminaron de cosechar el banano, cogieron la funda y la metieron en el pile de composta, y se desapareció en 3 meses la funda. Y volvió a ser parte de un nutriente para la tierra. Entonces, excelente, un éxito. Voy y le cotizo a la de compra me dice, pero eso es 3 veces más caro. Es que el mercado no me lo va a aceptar porque perdemos competitividad, no te lo puedo comprar. Entonces, la moraleja es, a veces queremos la sostenibilidad, pero no la queremos pagar. Entonces, a eso voy. Nosotros tenemos ya tecnología en el país para hacer botellas de agua 100% de plástico reciclado, pero va a encarecer. Entonces, claro, cuando es un producto de consumo masivo que forma parte del plato del día, es sensible, ¿entienden? Porque puede causar una presión inflacionaria. Y en un país de escasos recursos, eso hay que cuidarlo. Entonces, no es tan fácil como, mira, vamos a rediseñar todo y que sea de fuente renovable y que sea de material reciclado. Hay que también medir los impactos que puede tener. Y no digo que no hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera con cautela y progresiva, ¿verdad? Gracias, Javier. Última pregunta, Yulisa, de nuevo mirando a futuro.
como ADOCEM, ¿qué ajustes o qué condiciones estarían pendientes de implementarse en el mercado para poder reconocer formalmente al coprocesamiento como una vía de cumplimiento para la REP? Sí, bueno, yo diría que uno de los principales retos actuales, y tú lo mencionabas al inicio, es el tema de la adecuación de la ley 2520, que creo que ya estamos en una fase positiva, Dios mediante, pues venía a poner ciertas trabas, más de las que pudiera tener el proceso de lo que es el coprocesamiento dentro de la industria cementera. Pero fuera quizás de eso, viendo y reforzando lo que están diciendo mis compañeros aquí, la verdad es que para la industria del cemento, el compromiso que tenemos desde hace de tantos años, ver que sea una realidad esta valorización de los residuos y el impacto que va a tener no solo en nuestras operaciones, porque quizás haciendo un paréntesis, cuando nosotros comenzamos a hablar de la valorización de los residuos, que le dije que hacía mucho tiempo atrás, nosotros en el 2020, muy cerca precisamente de la promulgación de la ley 22520, desarrollamos lo que es la hoja de ruta de la industria del cemento para una economía baja en carbono. Básicamente, y en español, eso significa que las empresas de República Dominicana, productoras de cemento, definieron y se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué se identificó ahí? Se identificaron 3 iniciativas, una de las cuales es precisamente la valorización de residuos. La valorización de residuos tiene dentro de lo que es el proceso del cemento un impacto a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no vamos a hablar de eso, pero que ustedes saben lo que implica para el tema del cambio climático y todo lo que a nivel ambiental ese impacto puede tener. Y también significa a nivel de lo que es la gestión de residuos en determinado país, en República Dominicana, que nosotros a través de esa solución vamos a poder reducir esa cantidad de residuos que van a los vertederos o a incinerarse, que lo cual no es un proceso adecuado porque genera todavía muchísimo más emisiones. Entonces, el reto está en que primero, cuando se den las condiciones que como industria necesitamos, estamos totalmente dispuestos a hacer esas inversiones que se requieren para que la industria se adecue a poder valorizar residuos, porque sí tenemos la infraestructura, sí tenemos la tecnología, pero todavía faltan inversiones que hay que hacer. Entonces se requiere de una estructura de incentivo, no solamente para la industria del cemento, yo diría que para todos los productores y puedan adecuarse a la red, para que puedan de verdad pensar fuera del cajón y ver cómo iniciativas como las que estaba mencionando Javier se pueden implementar. Entonces, nosotros como industria requerimos precisamente de eso, de que nos incentiven a seguir promoviendo la valorización de los residuos y que también exista en República Dominicana toda esa cadena ordenada, toda esa cadena que puede verdaderamente hacer que el coprocesamiento y la valorización de los residuos sea una realidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un marco jurídico que ha ido avanzando. Tenemos que reconocer que ha ido avanzando, fuera incluso de lo que es la ley 22520 que nos compete en este caso. Nosotros tenemos otros reglamentos que están en manos de las autoridades, incluso por años. Tenemos años con reglamentos que están sentados en unos escritorios que permiten a la industria reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con otros procesos, con la sustitución, por ejemplo, de materia prima por residuos, por la misma valorización energética. O sea, y aún así, como quiera, no logramos avanzar. Esa hoja de ruta implicaba que el sector cementero al 2030, que ya está al doblar de la esquina, íbamos a reducir nuestras emisiones en un 33%. Y eso es significativo, muy significativo. ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Realmente es muy poco lo que hemos logrado. Precisamente porque hay una falta de voluntad muchas veces, o como decía ahorita, hay una falta de conocimiento de cómo se pueden lograr esas cosas y del acompañamiento del sector. O sea que el reto es grande, es algo que no se puede lograr necesariamente en el corto plazo,
No es tan fácil como colocar en una ley que la industria cementera tiene que valorizar residuos en un 30% mañana, sino que es algo que se tiene que hacer en orden y de una manera paulatina, como creo que es lo que requiere nuestra ley y precisamente el reglamento REP. Bueno, muchas gracias, Yulisa. Creo que si se me pidiera resumir lo que hemos conversado aquí en la tarde de hoy, creo que ha quedado en evidencia que hemos avanzado, que el sector ha hecho lo que le corresponde, que tenemos muchísimos retos por delante, pero que este tema, el de la responsabilidad extendida del productor, es responsabilidad de algunos cuantos. El tema de la responsabilidad que tenemos todos en la correcta y eficiente gestión de residuos sólidos en el país es responsabilidad de todos nosotros, pero que en lo que compete al sector industrial nosotros estamos más que alineados y comprometidos con asumir nuestra responsabilidad. Y hemos presentado aquí algunos ejemplos en el día de hoy que no me dejan mentir. Gracias a nuestros panelistas, gracias Deuman por la invitación y gracias a todos ustedes por la atención y por acompañarnos hasta el final.